Carlos era un hombre común, un conductor de camión que vivía en una pequeña ciudad de México. Su vida había estado marcada por la rutina: levantarse temprano, conducir largas distancias, entregar mercancías y regresar a casa para descansar. Sin embargo, algo en él se sentía vacío. Había sufrido varias pérdidas en su vida, había cometido errores que aún le pesaban y a menudo se sentía atrapado en un ciclo que no podía romper. Se encontraba a menudo solo, tanto en su mente como físicamente. Aunque estaba rodeado de personas, la soledad se había convertido en su compañera silenciosa, una sombra que lo acompañaba sin importar lo que hiciera. Un día, después de una entrega en una ciudad lejana, Carlos se encontraba conduciendo por un tramo de carretera solitaria en el desierto mexicano. El paisaje, vasto y desolado, parecía reflejar la quietud de su vida. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, pero algo extraño sucedió. El motor de su camión comenzó a fallar y en pocos minutos se detuvo completamente. Carlos intentó reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. No había señales de civilización a la vista, solo kilómetros de tierra árida y montañas a lo lejos. Desesperado, se bajó del camión y abrió el capó. El motor estaba caliente, pero no parecía haber ningún problema visible. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarle, pero el desierto estaba desierto, como si el mundo entero lo hubiera olvidado. Su teléfono no tenía señal y se dio cuenta de que no tenía suficiente gasolina para llegar a ningún lado. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Se sentó en el borde del camión, sintiendo que el calor del día se disipaba, pero dejando atrás una sensación de angustia que lo oprimía. No sabía qué hacer, ni cómo había llegado a ese punto de su vida. Carlos miró hacia el horizonte, la luz del sol ya desvaneciéndose. En ese momento, algo extraño ocurrió. En medio del silencio del desierto, una figura apareció a lo lejos. Al principio, pensó que era una ilusión causada por la fatiga, pero cuando la figura se acercó, pudo distinguir a un hombre con una túnica blanca, caminando hacia él con paso tranquilo y sereno. La figura parecía desentonar con el paisaje árido que lo rodeaba, como si no perteneciera allí. Carlos se levantó, confundido y desconcertado. «¿Quién eres?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Soy Jesús», respondió el hombre con una calma que irradiaba paz. «No te preocupes, estás aquí por una razón. Yo te guiaré». Carlos lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Jesús? Era imposible, ¿no? Pero algo en la mirada de ese hombre, algo en su voz tranquila, lo hacía sentir que no estaba soñando. No podía explicar por qué, pero sentía que esta figura era diferente. La paz que emanaba de él era tan profunda que, por un momento, Carlos olvidó su desesperación y la soledad que lo había estado consumiendo. «¿Qué hago ahora?» «Estoy perdido», dijo Carlos, casi en susurros, mirando su camión detenido en la vastedad del desierto. Jesús lo miró con una sonrisa suave y le dijo: «No estás perdido, hijo mío. Solo necesitas confiar y dejar ir el miedo. El camino ya está frente a ti. Solo tienes que dar el primer paso». Carlos, aunque aún confundido, sintió una extraña sensación de consuelo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera solo. El desierto, que antes le parecía tan inmenso y solitario, ahora parecía más soportable. «¿Cómo me puedes ayudar?», preguntó, incapaz de comprender cómo este hombre podría resolver su situación. Jesús no respondió inmediatamente, sino que caminó hacia el camión, señalando a lo lejos. «El camino está ahí, pero debes aprender a ver más allá de lo inmediato. No se trata solo de encontrar la salida física, sino de encontrar la salida dentro de ti». Carlos se sintió desconcertado, pero también intrigado por las palabras de Jesús. Había algo en su presencia que lo hacía sentir que todo lo que estaba viviendo, por doloroso que fuera, tenía un propósito. Carlos comenzó a caminar junto a Jesús, sin saber realmente qué esperar. A medida que avanzaban, la figura de Jesús lo guiaba de manera calmada y serena, sin prisa. Aunque el desierto seguía siendo árido, la atmósfera alrededor de ellos parecía cambiar, volviéndose más ligera, como si todo a su alrededor estuviera respirando con ellos. El miedo, Carlos, te ha llevado a creer que estás atrapado, que no hay salida, dijo Jesús mientras caminaban. Pero el miedo solo te ciega a las posibilidades. La paz que buscas está dentro de ti,
y cuando aprendas a ver con el corazón, encontrarás lo que necesitas. Carlos escuchaba atentamente, sin saber si lo que estaba experimentando era real o solo una ilusión causada por el agotamiento. Pero algo en su interior le decía que lo que decía Jesús tenía sentido. Siempre he tenido miedo, confesó Carlos. Miedo a la vida, miedo a las decisiones que he tomado, miedo a enfrentarme a lo que soy realmente. Jesús lo miró y le puso una mano en el hombro. El primer paso hacia la paz es aceptar lo que eres y perdonarte por lo que has hecho. Nadie está exento de errores, pero son esos errores los que nos enseñan a ser mejores. Lo importante es lo que haces ahora, no lo que has hecho. Carlos, aún sin comprender por completo lo que estaba sucediendo, comenzó a reflexionar sobre las palabras de Jesús. Había algo en su voz que lo invitaba a dejar de luchar contra sí mismo, algo que le hacía sentir que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba. Mientras caminaban por el desierto, la atmósfera seguía cambiando a su alrededor. El viento ya no se sentía abrasador, sino suave y refrescante. De alguna manera, la paz que Jesús transmitía comenzaba a calar en lo más profundo de su ser, apagando las voces de su autocrítica y sus inseguridades. ¿Cómo puedo dejar ir el miedo?, preguntó Carlos, un tanto desconcertado. Toda mi vida he vivido con miedo, miedo al fracaso, a la soledad, incluso al futuro. Jesús lo miró con comprensión, como si ya supiera lo que él sentía. El miedo es algo natural, Carlos. Todos lo experimentamos. Pero lo que hace la diferencia es cómo respondemos a él. El miedo puede paralizarnos, o puede enseñarnos a ser valientes. Lo importante es lo que eliges hacer cuando te enfrentas a él. Carlos se detuvo un momento, procesando esas palabras. Nunca había pensado que el miedo podía ser una lección en lugar de una barrera. El sol ya casi se había puesto, y el horizonte se teñía de colores cálidos y sombríos. La carretera aún parecía infinita, pero ahora, junto a Jesús, Carlos no sentía tanto el peso de la incertidumbre. El simple hecho de caminar con alguien que irradiaba tanta calma lo hacía sentir menos solo, como si las respuestas a sus preguntas más profundas no estuvieran tan lejanas. Siempre he buscado algo fuera de mí, algo que me diera sentido, dijo Carlos mientras miraba al suelo. Pensé que encontraría paz en el trabajo, en el dinero, pero nunca lo encontré. Siempre me sentí vacío. Jesús caminó junto a él sin apresurarse, y con una suavidad en su voz, respondió: La paz que buscas no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. El amor, la compasión, el perdón, esos son los regalos que puedes ofrecer al mundo y, al mismo tiempo, te sanan a ti mismo. Carlos sintió una fuerte sensación de gratitud, como si, al fin, estuviera entendiendo algo fundamental. ¿Y qué debo hacer para encontrar esa paz?, preguntó, mirando a Jesús con una mezcla de esperanza y confusión. Primero, respondió Jesús, debes perdonarte a ti mismo. Todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, ha sido parte de tu camino, pero no tiene que definirte. El verdadero cambio viene cuando dejas ir el peso del pasado y aprendes a vivir en el presente, a aceptar lo que eres y lo que has sido. Carlos se quedó en silencio, procesando esas palabras. La culpa que había llevado por años comenzaba a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar con más libertad. ¿Y si no soy capaz de perdonarme?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Y si mis errores son demasiado grandes? Jesús lo miró con ternura y le dijo: Todos cometemos errores, Carlos. Nadie es perfecto. La clave está en aprender de ellos, no en castigarse por ellos. El perdón no es solo para los demás, es para ti mismo. Al perdonarte, liberas tu alma y dejas que la paz entre en tu corazón. Estas palabras resonaron profundamente en Carlos, como si algo pesado se hubiera levantado de su pecho. Recordó todas las veces que se había juzgado a sí mismo por sus fracasos, por las personas a las que había lastimado, por sus propias inseguridades. Ahora entendía que no se trataba de borrar el pasado, sino de aceptarlo y aprender de él. A medida que avanzaban, la oscuridad comenzó a envolver el desierto, pero Carlos ya no sentía el mismo temor que antes. El miedo había sido reemplazado por una sensación de calma, como si todo estuviera tomando su lugar. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto?, preguntó, mirando al frente. Jesús, con una sonrisa, respondió: El camino correcto es el que te lleva a la paz. Si sigues el camino del amor, del perdón y de la fe, nunca te perderás. Carlos miró al cielo estrellado,
y por un momento sintió una conexión con todo lo que lo rodeaba. El universo parecía escuchar sus pensamientos, y por primera vez no se sentía desconectado. Lo único que necesitas hacer, Carlos, es confiar, continuó Jesús. La vida no es un destino fijo, es un camino que se recorre día a día. Los obstáculos que enfrentas no son barreras, sino oportunidades para crecer. La verdadera fuerza viene de la aceptación y la fe en lo que no puedes ver. Carlos caminaba junto a él, entendiendo que la vida no se trataba de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas, aceptando lo incierto con confianza. A medida que avanzaban en silencio, Carlos comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su viaje. Jesús no solo lo estaba guiando en el desierto, sino también en su vida interna. Sentía que, al abrir su corazón a la verdad, se estaba transformando. He pasado mi vida buscando sentido en lugares equivocados, pensó Carlos, pero ahora entiendo que todo lo que necesito ya está dentro de mí. Solo debo confiar. Y con ese pensamiento, comenzó a sentir que algo dentro de él se abría, como si un peso invisible se desvaneciera, dejando espacio para la paz. A medida que caminaban, Carlos comenzó a sentir una calma que nunca había experimentado. Ya no sentía el cansancio ni la preocupación por su situación. El desierto, que antes le parecía un lugar desolado y aterrador, ahora se sentía lleno de posibilidades. Jesús caminaba junto a él y la figura de aquel hombre lo llenaba de confianza. De repente, recordó una conversación que había tenido con su madre muchos años antes. Ella le había hablado del poder del perdón, pero Carlos nunca había sido capaz de aplicar esas palabras a su propia vida. No es fácil perdonarnos a nosotros mismos, pensó, pero tal vez es lo único que realmente puedo hacer para encontrar paz. ¿Cómo puedo perdonarme por todo lo que he hecho?, preguntó Carlos, mirando a Jesús con ojos llenos de dudas. Jesús lo miró con compasión y respondió: el perdón comienza con la aceptación. Aceptar que todos somos humanos, que cometemos errores y que el perdón no borra el pasado, sino que nos libera de su peso. Carlos no sabía si era capaz de perdonarse por todo lo que había hecho, pero las palabras de Jesús empezaban a calar hondo en él. En ese momento, entendió que el perdón no se trataba de olvidar, sino de liberar su alma del resentimiento y la culpa. Pero, ¿y si otros no me perdonan?, preguntó Carlos, mientras sentía que el peso de sus propios errores seguía presionando su corazón. Jesús sonrió suavemente y dijo: el perdón no depende de los demás, sino de ti. Cuando perdonas, no solo liberas a los demás, sino a ti mismo. No puedes controlar lo que los demás elijan hacer, pero puedes decidir liberar tu corazón del sufrimiento. Carlos, mientras escuchaba, comenzó a sentir que el veneno de la ira y el arrepentimiento se estaba disolviendo lentamente en su interior. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, podía elegir cómo vivir en el presente. El camino por el desierto parecía interminable, pero la compañía de Jesús hacía que el tiempo pasara de manera diferente. Cada paso era un paso hacia una mayor claridad, y cada conversación con él revelaba algo nuevo. Perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, dijo Jesús, es un regalo para ti mismo. Cuando perdonas, abres tu corazón a nuevas posibilidades. La paz que buscas no puede llegar sin este acto. Carlos comenzó a comprender que el perdón era la llave para desbloquear una nueva versión de sí mismo, una que ya no estuviera atada a la rabia o al arrepentimiento. Carlos miró al horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse de nuevo, iluminando el desierto con una luz suave y dorada. Quizás nunca podré olvidar todo lo que he hecho, pensó, pero puedo aprender a vivir sin que esos recuerdos me definan. En ese momento, algo cambió en él. El miedo al futuro y a lo desconocido comenzó a desvanecerse. En su lugar, se asentó una sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que tenía control sobre su vida, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a soltar lo que lo mantenía encadenado. Jesús, dijo Carlos, mientras caminaban juntos, siento que ahora entiendo lo que me has estado diciendo. El perdón no solo es para los demás, es también para mí. Es un acto de liberación. Jesús lo miró con una luz suave en sus ojos y asintió. Exactamente, hijo mío. El perdón es un acto de amor hacia ti mismo. Solo cuando te liberas de las cadenas del resentimiento puedes encontrar la verdadera paz. Carlos caminó en silencio, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando para siempre.
La paz que había estado buscando toda su vida parecía ahora al alcance de su mano. A medida que avanzaban por el desierto, Jesús le habló de la importancia de la compasión. La compasión es la forma en que puedes sanar las heridas del pasado, dijo. Cuando comprendes el sufrimiento de los demás, aprendes a comprenderte a ti mismo. El amor y la compasión son las fuerzas más poderosas que existen. Carlos se dio cuenta de que, por muchos años, había vivido su vida de manera egoísta, sin entender verdaderamente a los demás. Ahora, al reflexionar sobre las palabras de Jesús, comenzó a ver a las personas de su vida con nuevos ojos, tratando de comprender sus luchas y sus dolores. ¿Cómo puedo ser más compasivo?, preguntó Carlos, deseando comprender cómo llevar esas enseñanzas a su vida diaria. Jesús le respondió: comienza con lo más cercano, con aquellos que te rodean. La compasión comienza en tu hogar, en tus amigos, en las pequeñas acciones cotidianas. No se trata de grandes gestos, sino de los pequeños actos de bondad que puedes ofrecer. Carlos sintió un impulso por cambiar su actitud, por ser más amable y comprensivo, no solo con los demás, sino consigo mismo. El sol ya estaba comenzando a ponerse de nuevo, pero Carlos ya no sentía el peso de la desesperación que lo había perseguido. Mientras caminaban, se dio cuenta de que el viaje no solo era físico. Había recorrido un camino interior que lo había llevado a la comprensión y al perdón. Ya no tengo miedo, pensó. Ya no temo lo que viene, porque sé que tengo las herramientas para enfrentarlo. A su lado, Jesús caminaba en silencio, pero Carlos ya no necesitaba palabras. Sabía que todo lo que había aprendido lo llevaría consigo para siempre. La oscuridad del desierto comenzaba a envolverlos, pero Carlos ya no temía la noche. El desierto, que al principio le parecía un lugar sin vida, ahora se sentía lleno de misterio y belleza. La compañía de Jesús le daba una sensación de seguridad, como si todo estuviera alineado para llevarlo a donde debía estar. Nunca imaginé que algo tan simple como caminar por el desierto podría enseñarme tanto, pensó Carlos mientras avanzaban. Jesús, como si escuchara sus pensamientos, le dijo: cada paso que das te acerca a tu verdadera esencia. El viaje no siempre es fácil, pero es necesario para llegar a la paz. Con el paso de los días, el viaje en el desierto comenzó a cambiar algo en Carlos. Ya no se sentía como el hombre perdido desesperado que había estado antes. Sus pensamientos, que antes estaban llenos de dudas y miedos, ahora comenzaban a clarear. El perdón que había comenzado a darle los demás, y especialmente a sí mismo, lo había liberado de muchas de sus cargas. Jesús, siempre presente, no le ofrecía soluciones mágicas, sino que le mostraba cómo encontrar las respuestas dentro de él mismo. La respuesta siempre estuvo en tu corazón. Carlos, le había dicho una tarde, solo necesitabas aprender a escuchar. Un día, mientras caminaban a través de un tramo más árido del desierto, Carlos se detuvo y miró a Jesús con una pregunta que lo había estado rondando en su mente. ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué un hombre como yo merece tu ayuda? Jesús lo miró, con una sonrisa suave en sus labios. No se trata de lo que mereces, Carlos, sino de lo que eres capaz de recibir. Todos somos dignos de amor y ayuda, incluso cuando no lo creemos. Yo te he ayudado para que aprendas a ayudar a otros, para que compartas el amor que ahora encuentras en ti mismo. Estas palabras tocaron el corazón de Carlos profundamente. Ya no sentía que estaba solo, ni que su vida carecía de propósito. El paisaje cambió nuevamente, y pronto llegaron a un pequeño oasis. Era un lugar tranquilo, con un pequeño lago rodeado de palmeras. El agua cristalina reflejaba el cielo despejado y las estrellas que comenzaban a aparecer. Carlos, agotado pero lleno de gratitud, se sentó junto al agua. Jesús lo acompañó, y en ese momento, Carlos sintió que algo dentro de él se había transformado por completo. No solo se había liberado del miedo, sino que ahora sentía una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. La vida no es solo un viaje físico, reflexionó. Es también un viaje hacia el alma, hacia la comprensión de uno mismo. El agua es vida, dijo Jesús mientras miraba el lago. Al igual que el agua, el amor y la compasión son esenciales para vivir. Sin ellos, nos secamos por dentro, nos perdemos. Carlos lo miró, sintiendo que esas palabras penetraban en su ser. Por mucho tiempo viví con un corazón seco, Jesús confesó. Me preocupaba por cosas que no importan,
Me aferraba al miedo y al resentimiento. No entendía que lo que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Jesús lo miró, asintiendo. El amor es la fuerza que conecta todo lo que existe. Cuando aprendas a amarte a ti mismo, serás capaz de dar amor a los demás. El sol comenzaba a levantarse y la luz del amanecer iluminaba el oasis. El paisaje parecía más vibrante, como si el día que comenzaba fuera una nueva oportunidad. Hoy es un nuevo día, dijo Jesús, y con él una nueva oportunidad para vivir con un corazón lleno de amor y paz. Ya no necesitas buscar fuera de ti lo que tienes dentro. Carlos, aunque aún con muchos pensamientos en su mente, se sintió en paz. Sabía que su vida nunca sería la misma después de esta experiencia. No solo había encontrado el camino físico para regresar a su hogar, sino que había encontrado un camino más profundo dentro de sí mismo. Mientras el día avanzaba, Carlos y Jesús comenzaron a caminar nuevamente, esta vez hacia el horizonte. Ya no sentía el peso de la incertidumbre que había tenido al principio. Ahora, cada paso que daba lo sentía más ligero, más en paz con él mismo. «Gracias», murmuró Carlos, «por todo lo que me has mostrado. Sé que no estoy completamente cambiado, pero siento que ahora tengo las herramientas para hacerlo». Jesús sonrió, sin decir una palabra, pero en su mirada Carlos vio todo el amor y la sabiduría que necesitaba. La travesía por el desierto había sido mucho más que un simple viaje físico. Había sido un viaje de autodescubrimiento. Carlos entendió que, aunque el mundo exterior fuera incierto, el mundo interior que había comenzado a explorar estaba lleno de luz. El perdón, el amor y la fe eran las llaves para encontrar la paz que tanto había anhelado. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora no temía enfrentarlos. La vida, por primera vez, se veía como una oportunidad, no como una carga. Antes de separarse, Jesús le dijo: «Recuerda, Carlos, que siempre estaré contigo, no en forma física, sino en el amor que has cultivado dentro de ti. No hay camino que no puedas recorrer si sigues el amor como guía». Y con esas palabras, Jesús desapareció lentamente en el horizonte, dejando a Carlos con un corazón lleno de paz, una paz que duraría mucho después de que el sol se pusiera. Carlos continuó su camino, ahora solo, pero con una sensación de paz que nunca había experimentado. El desierto, que antes le parecía imponente y aterrador, ahora se sentía como un lugar de reflexión y crecimiento. Aunque todavía estaba en medio de la vastedad de la tierra árida, no sentía el miedo que lo había acompañado antes. Ahora, sus pasos eran más firmes, y aunque el camino seguía siendo largo, Carlos sentía que había encontrado algo mucho más importante que la respuesta a sus problemas inmediatos. Había encontrado su fe y su paz interior. A medida que avanzaba, Carlos reflexionaba sobre lo que había aprendido en esos días de compañía y reflexión con Jesús. Había estado buscando respuestas en lugares equivocados, siempre tratando de llenar su vacío con cosas materiales o logros superficiales. Ahora entendía que la verdadera paz no se encontraba en el exterior, sino en la conexión con uno mismo y con los demás. El perdón, la compasión y la fe eran las claves para abrir la puerta a una vida más plena y más significativa. Por primera vez en su vida, Carlos sentía que estaba listo para enfrentar el futuro con esperanza, sin que las sombras del pasado lo acosaran. Al día siguiente, después de una larga caminata, Carlos llegó a una pequeña aldea. Estaba cansado, pero su corazón estaba lleno de energía renovada. Se acercó a un pequeño puesto de comida y compró algo para comer. Mientras estaba sentado en una mesa, reflexionó sobre la gente que había dejado atrás, su familia y amigos. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo buscando la aceptación externa que había descuidado las relaciones más cercanas y significativas de su vida. Recordó a su madre, a sus hijos, y se dio cuenta de que debía acercarse a ellos con una nueva perspectiva, dispuesto a ofrecerles el amor y la compasión que ahora había descubierto en sí mismo. Sin embargo, había algo más que le inquietaba. Aunque había encontrado paz y claridad, Carlos sabía que aún tenía muchas conversaciones que debía tener con las personas a las que había herido en el pasado. Se dio cuenta de que el perdón que había recibido y que había comenzado a dar a sí mismo debía extenderse a los demás. No podía seguir viviendo con los fantasmas de los errores pasados, ni con las relaciones rotas que nunca había sanado. Lo que he aprendido no es solo para mí, sino para compartirlo con los demás, pensó, con una determinación creciente. Es el momento de sanar las heridas que dejé atrás. Carlos decidió que,
Al regresar a su ciudad, buscaría a las personas con las que había perdido contacto, aquellas a las que había herido con su indiferencia o su actitud egoísta. No sabía cómo iban a reaccionar, pero entendía que la verdadera paz solo podría alcanzarse si sanaba todas las partes rotas de su vida. La vida no es solo sobre lo que uno puede tomar, sino sobre lo que puede dar, reflexionó mientras caminaba por las calles de la aldea. Y es el amor lo que nos permite sanar y seguir adelante. Al llegar a su hogar, la familia de Carlos lo recibió con sorpresa. Sus hijos lo miraban con cautela, sin saber cómo reaccionar ante el hombre que regresaba después de tanto tiempo. «Papá, ¿dónde has estado?», preguntó su hijo menor. Carlos los miró con una mezcla de amor y arrepentimiento. «He estado buscando respuestas», dijo, «y creo que he encontrado algo que nunca supe que necesitaba. Paz, perdón y el amor que todos merecemos». Aunque sus hijos no comprendían completamente lo que había pasado, pudieron ver el cambio en su padre. Ya no era el hombre que los había dejado atrás, sino alguien renovado, dispuesto a vivir con más autenticidad. En los días siguientes, Carlos comenzó a acercarse a las personas que había lastimado. Llamó a viejos amigos y familiares, pidiéndoles disculpas por su comportamiento pasado. Algunos lo recibieron con brazos abiertos, mientras que otros, aunque sorprendidos, lo miraron con desconfianza. Aún así, Carlos sabía que había hecho lo correcto. El perdón no siempre es fácil de recibir, pero él estaba dispuesto a darlo, sin importar las respuestas. En su corazón, sabía que ese era el verdadero acto de liberación, tanto para él como para los demás. Carlos también empezó a ayudar en su comunidad, ofreciendo su tiempo y su apoyo a aquellos que lo necesitaban. No buscaba reconocimiento, sino que quería demostrar a los demás que el cambio era posible. Empezó a compartir su historia con los demás, hablando de cómo había encontrado la paz en medio del desierto y cómo, a través de la fe y el perdón, había transformado su vida. «Si yo pude cambiar, cualquiera puede hacerlo», decía con humildad. Las personas comenzaban a acercarse a él, buscando su consejo y apoyo. Carlos, por primera vez en su vida, se sentía útil, no por lo que había logrado, sino por lo que había aprendido y estaba dispuesto a compartir. Un día, mientras caminaba por su vecindario, Carlos encontró a un hombre que parecía estar pasando por un momento difícil. Sin pensarlo, se acercó a él y le ofreció su ayuda. «Sé lo que se siente estar perdido», le dijo, recordando sus propios días de desesperación. El hombre lo miró con sorpresa, pero agradecimiento. «Gracias», dijo, «no sabía que alguien me escucharía». Carlos sonrió y lo miró a los ojos. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Ese encuentro, tan simple pero tan significativo, le recordó a Carlos lo importante que era estar allí para los demás, tal como Jesús lo había estado para él en el desierto. Carlos continuó con su vida renovada, pero el camino hacia la transformación no siempre era sencillo. A veces, los viejos hábitos regresaban como sombras que amenazaban con arrebatarle la paz que había logrado encontrar. Sin embargo, ya no reaccionaba de la misma manera. Se había vuelto más consciente de sus pensamientos y emociones, y sabía que la paz que sentía no era algo que debía dar por hecho, sino algo que debía proteger. El verdadero trabajo no está en encontrar la paz, sino en mantenerla, reflexionaba mientras se enfrentaba a las pequeñas pruebas cotidianas. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, se encontró con un antiguo amigo, Hugo, con quien no había hablado en años. Hugo lo miró con sorpresa, al principio sin saber cómo reaccionar. «Carlos, ¿es realmente tú?», preguntó, asombrado por el cambio en su amigo. Carlos lo miró con una sonrisa tranquila. «Sí, soy yo, pero ya no soy el mismo. He estado en un viaje, uno que me ha cambiado por dentro». Hugo lo miró fijamente, como si buscara en sus palabras una respuesta. «¿Qué pasó?», preguntó, sin poder ocultar su curiosidad. Carlos empezó a contarle a Hugo sobre su experiencia en el desierto, sobre cómo se había perdido no solo en el camino físico, sino en su vida. «Sentí que ya no tenía salida, pero luego apareció alguien. Jesús», dijo, con una calma que sorprendió a Hugo. «Me mostró que el camino no es siempre claro, pero que la fe y el perdón pueden abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían». Hugo, incrédulo al principio, empezó a comprender la profundidad de lo que Carlos le estaba diciendo. «Nunca imaginé que algo como eso podría cambiar a alguien», comentó, asombrado.
La conversación con Hugo hizo que Carlos reflexionara sobre lo mucho que había cambiado. Ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. No se trataba de ganar reconocimiento ni de demostrar que había cambiado, sino de ser fiel a sí mismo y a la verdad que había descubierto. Carlos entendió que, a veces, las experiencias más difíciles son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. El camino hacia la paz no es fácil ni rápido, pensó, pero ahora sé que cada paso que doy me acerca más a mi verdadero yo. En los días siguientes, Carlos continuó ayudando a aquellos que lo necesitaban. Estaba decidido a no dejar que el miedo ni el ego lo alejaran de su propósito. Ayudó a sus vecinos con tareas que antes habría considerado insignificantes, pero que ahora veía como oportunidades para hacer el bien. Cada pequeño gesto cuenta, se repetía a sí mismo. Sus acciones comenzaron a influir en aquellos a su alrededor. Los vecinos comenzaron a notar el cambio en él, y algunos de ellos empezaron a preguntarle sobre su experiencia. Carlos compartía su historia con humildad, sin esperar nada a cambio, pero con la firme creencia de que todos tienen el poder de transformar su vida. La vida en el pueblo comenzó a sentirse diferente. La gente, inspirada por las palabras y los actos de Carlos, comenzó a unirse más. Se ayudaban mutuamente, ya no solo en tiempos de necesidad, sino también en la vida cotidiana. El egoísmo y la indiferencia parecían haber disminuido, reemplazados por un sentido de comunidad y de apoyo mutuo. Cuando uno cambia, todo cambia a su alrededor. Pensaba Carlos mientras observaba cómo la transformación que había experimentado no solo lo afectaba a él, sino que también tocaba a aquellos que lo rodeaban. Aunque la enfermedad de Carlos seguía presente, ya no la veía como una carga. Había aprendido a vivir con ella, sin dejar que definiera quién era. Mi salud no es lo que me da valor, pensó. Mi valor viene de lo que hago, de cómo trato a los demás, de cómo elijo vivir mi vida. Su perspectiva había cambiado por completo. Ya no se veía como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que podía elegir cómo responder a ellas. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender de él y seguir adelante con un corazón lleno de amor, reflexionaba. Un día, mientras estaba en la iglesia, Carlos se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su relación con Dios. Ya no lo veía como una figura distante, sino como una presencia constante en su vida, algo que lo guiaba en cada paso que daba. La fe no es solo creer en algo que no podemos ver, es confiar en algo más grande que nosotros mismos, pensó mientras se sentaba en el banco, en silencio, reflexionando sobre su vida. Lo que me dio Jesús en el desierto no fue una solución mágica, sino una comprensión más profunda de mí mismo, del amor que tengo que ofrecer. Al salir de la iglesia, Carlos se encontró con un joven que caminaba solo por el pueblo. Era un joven que parecía perdido, con una mirada triste y distante. Carlos se acercó a él y le ofreció su compañía. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos escuche, dijo Carlos, sabiendo que el joven estaba pasando por algo similar a lo que él había vivido. La vida no siempre es fácil, pero no tenemos que enfrentarnos a ella solos. El joven lo miró, con una leve sonrisa, y aceptó su invitación a caminar juntos. Carlos, con cada paso, sentía que el propósito de su vida seguía tomando forma, uno que se basaba en la ayuda a los demás. A lo largo de los meses que siguieron, Carlos comenzó a sentir que su vida se había transformado de manera irrevocable. Lo que antes era un vacío profundo se había llenado de un propósito renovado, uno que se centraba en ayudar a los demás y en compartir lo que había aprendido en su viaje. Su interacción con la gente del pueblo creció, y pronto se convirtió en un pilar dentro de la comunidad. Ya no se limitaba a vivir para sí mismo, sino que encontraba alegría en apoyar a quienes lo rodeaban. Ayudar a los demás es lo que me da sentido, pensó Carlos mientras veía cómo las personas comenzaban a abrir sus corazones y a compartir sus propias historias de dolor y esperanza. Un día, el joven que había conocido en la iglesia, llamado Luis, se acercó a Carlos con una propuesta. «Quiero empezar un grupo en el pueblo donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras esperanzas, tal como tú lo has hecho conmigo», dijo Luis, con una mirada decidida. Carlos, tocado por las palabras de Luis, aceptó inmediatamente. Juntos, comenzaron a organizar reuniones semanales donde la gente podía reunirse para hablar abiertamente sobre sus vidas, sin miedo al juicio. Las primeras reuniones fueron tímidas, pero pronto comenzaron a crecer, a medida que más personas se unían buscando apoyo y comprensión. Carlos se dio cuenta de que,
Al abrir su corazón, había permitido que otros también lo hicieran. Las reuniones se convirtieron en un lugar donde se compartían no solo historias de sufrimiento, sino también de superación. Cada persona que se unía traía consigo una lección de vida, una perspectiva diferente sobre cómo enfrentar las adversidades. La comunidad no es solo un lugar donde vivimos, es un lugar donde nos ayudamos mutuamente a crecer, reflexionaba Carlos mientras observaba cómo la conexión entre los miembros del pueblo se iba fortaleciendo. Ya no estaban aislados en sus luchas, sino que se unían para sanarse juntos. Una tarde, después de una de las reuniones, Carlos se sentó con Luis a conversar sobre el impacto que el grupo había tenido en el pueblo. «Es increíble cómo la gente ha comenzado a compartir, a ser más abierta», dijo Luis. «Nunca imaginé que algo tan sencillo como hablar podría tener un efecto tan grande». Carlos, con una sonrisa, respondió: «A veces solo necesitamos un espacio seguro para expresarnos. El verdadero cambio no viene de lo que decimos, sino de lo que sentimos cuando somos escuchados». Ambos sabían que estaban participando en algo más grande, algo que iba más allá de las palabras, un movimiento de sanación y de unión. Carlos también comenzó a restaurar sus propias relaciones familiares. Su hija, que había estado distante durante años debido a su comportamiento errático en el pasado, empezó a acercarse nuevamente. «Papá, te he visto cambiar», le dijo en una conversación sincera. «Nunca imaginé que alguien como tú podría transformarse así. Me siento orgullosa de ti». Estas palabras, que Carlos tanto había esperado escuchar, lo llenaron de gratitud. Por primera vez, entendió que el verdadero cambio comienza en el interior y que, al sanar sus propios miedos y resentimientos, había comenzado a sanar las relaciones más importantes de su vida. A medida que pasaba el tiempo, la comunidad comenzó a florecer en una manera que nunca antes había sucedido. Las personas ya no se veían como simples vecinos, sino como una gran familia que se apoyaba mutuamente. Los actos de bondad y compasión se convirtieron en algo cotidiano, y la sensación de unidad creció cada día más. Carlos, al ver todo lo que había logrado, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más grande que la paz que buscaba en el desierto. Había encontrado una vida llena de propósito y amor. En las reuniones, se empezó a hablar sobre la importancia de la gratitud. A veces, lo que necesitamos no es una solución rápida, sino un cambio en nuestra perspectiva, compartió Carlos una noche. Cuando comenzamos a ver lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, nuestra vida se llena de más color. Estas palabras calaron hondo en todos los presentes, y pronto se comenzó a compartir un sentimiento común de gratitud en cada reunión. Aunque no todo era perfecto, la comunidad había aprendido a ver la belleza en lo que era, y eso les dio una fuerza renovada para continuar adelante. Una tarde, mientras Carlos caminaba por el pueblo, se encontró con un hombre mayor que le ofreció un abrazo. «Gracias, Carlos», dijo el hombre, «gracias por ser la luz en este pueblo. Nos has enseñado más de lo que te imaginas». Carlos, tocado por el gesto, abrazó al hombre con sinceridad. «No soy yo», respondió Carlos. «La luz siempre estuvo aquí. Solo necesitaba despertar en cada uno de nosotros». Al caminar de regreso a su casa, Carlos se dio cuenta de que había llegado a un punto en su vida donde el amor y la compasión no eran solo conceptos abstractos, sino una manera de vivir. Ya no era el hombre perdido en el desierto, sino alguien que había encontrado un propósito profundo en su vida. Las conversaciones con Jesús en el desierto seguían resonando en su mente, como un eco constante que lo guiaba. «El amor es la verdadera fuerza que mueve el mundo», le había dicho Jesús. Y ahora, Carlos lo entendía. La vida no era solo una serie de pruebas que debíamos enfrentar, sino una oportunidad para aprender a amar más profundamente tanto los demás como nosotros mismos. Al final, la paz que había encontrado en su corazón era el verdadero milagro, y la compartía generosamente con todos los que lo rodeaban. A medida que los días pasaban, la vida de Carlos se llenaba de momentos de reflexión y gratitud. Aunque los desafíos seguían presentes, ya no lo veía como antes. Su perspectiva había cambiado profundamente, y ahora entendía que cada dificultad era una oportunidad para crecer, para aprender y para dar amor. A menudo, se encontraba pensando en el encuentro con Jesús en el desierto, recordando cómo aquel momento transformó su vida. La presencia de Jesús, aunque ya no física, seguía viva en su corazón y en cada acción que realizaba. Gracias a él,
Comprendí que el verdadero camino es el que se recorre con fe y amor, pensaba mientras ayudaba a un vecino a cargar unas cajas pesadas. En las reuniones de la comunidad, las conversaciones se volvieron más profundas. La gente comenzó a compartir no solo sus historias de sufrimiento, sino también sus sueños y aspiraciones. Los antiguos miedos y rencores que habían marcado a muchos se comenzaron a disolver, reemplazados por una nueva esperanza. La vida no es solo lo que vivimos, sino lo que somos capaces de darle a los demás, compartió una de las mujeres en una de las reuniones. Carlos, al escucharla, se dio cuenta de que el verdadero propósito de la vida no era buscar la felicidad para uno mismo, sino ser parte de la felicidad de los demás. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Carlos se encontró con un niño que se había perdido. El niño, asustado, miraba a su alrededor sin saber cómo regresar a su casa. Carlos se acercó con calma, agachándose a su altura. «No te preocupes, te voy a ayudar», le dijo, recordando cuántas veces él mismo se había sentido perdido en la vida. Mientras caminaban hacia la casa del niño, Carlos reflexionaba sobre cómo, en muchos aspectos, aún seguía buscando su propio camino. Sin embargo, al ayudar a otros a encontrar el suyo, descubría que cada paso lo acercaba a su propia paz interior. Esa misma noche, Carlos pensó en su vida antes del encuentro con Jesús. Se dio cuenta de que antes veía las dificultades como obstáculos insuperables y el futuro como algo incierto y aterrador. Ahora, sin embargo, veía cada nuevo día como una oportunidad para ser mejor, para amar más profundamente y para hacer el bien. La paz no viene de las circunstancias externas, sino de la forma en que enfrentamos esas circunstancias, reflexionó mientras se sentaba en su silla favorita, mirando las estrellas. Pensó en cómo la soledad que antes lo había consumido, ahora se había transformado en un sentido profundo de conexión con el mundo. La familia de Carlos, que al principio había estado desconcertada por su cambio, ahora lo veía con nuevos ojos. Su hija, que había sido distante durante años debido a su comportamiento pasado, se acercó un día para hablar con él. «Papá, he visto lo que has hecho por los demás, y me siento muy orgullosa de ti», le dijo, con una sonrisa llena de ternura. Carlos, tocado por sus palabras, la abrazó. «No soy perfecto, hija, pero he aprendido que lo más importante es el amor que damos, no lo que conseguimos. La paz que he encontrado es algo que quiero compartir con todos ustedes». Las palabras de su hija hicieron que Carlos se sintiera más conectado que nunca con su familia. Había sido un padre ausente en muchos aspectos, pero ahora estaba decidido a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ser humano. La vida no se mide por lo que alcanzamos, sino por cómo tocamos las vidas de los demás, pensó mientras jugaba con sus nietos en el jardín. Cada pequeño momento se había convertido en una bendición, un recordatorio de que la verdadera riqueza de la vida no estaba en las posesiones, sino en las relaciones y en el amor que se compartía. La comunidad, influenciada por el cambio de Carlos, comenzó a convertirse en un lugar más cálido y unido. Los vecinos ya no se veían como extraños, sino como parte de una gran familia. «La vida es mejor cuando nos apoyamos los unos a los otros», dijo una vez un vecino, después de una actividad comunitaria organizada por Carlos. Las personas se ayudaban más entre sí, no solo en tiempos de necesidad, sino también en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La transformación que Carlos había experimentado en el desierto comenzó a reflejarse en todo el pueblo, que había encontrado un propósito renovado en la unidad y la ayuda mutua. Carlos ya no sentía el peso de la soledad que había llevado durante tantos años. Había aprendido a estar en paz consigo mismo y con los demás. La gente del pueblo lo veía como un ejemplo de transformación, de cómo alguien puede cambiar su vida si está dispuesto a aprender y a crecer. «Nunca imaginé que algo tan simple como perdonar y dar amor cambiaría tanto mi vida», pensó Carlos mientras caminaba por la plaza, rodeado por las personas que se habían convertido en su nueva familia. Ahora sé que el amor es el camino. En una tarde tranquila, mientras Carlos observaba a su familia y a sus amigos reunidos en su casa, se dio cuenta de que todo lo que había buscado había llegado al cuando dejó de buscarlo en el exterior. «La verdadera paz está dentro de nosotros», pensó, sonriendo al ver a sus nietos jugar. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque su vida nunca sería perfecta, había encontrado la verdadera felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en el amor ofrecido-recibido y en la gratitud por lo que había. A medida que pasaban los meses,
Carlos comenzó a ver cómo todo lo que había aprendido en su viaje con Jesús seguía transformando su vida y la de los demás. La comunidad, que alguna vez estuvo marcada por la indiferencia y la separación, se había convertido en un lugar donde la unidad y el amor prevalecían. Los vecinos ya no se veían como simples personas que compartían un espacio común, sino como una verdadera familia, dispuesta a apoyarse mutuamente. Carlos, al ver todo esto, sabía que había algo más grande en juego, algo que no solo había transformado su vida, sino que estaba cambiando el destino del pueblo. Cada vez que pasaba por la plaza del pueblo, veía a personas ayudándose entre sí, compartiendo sonrisas, conversando, lo más importante, mostrando comprensión y compasión los unos por los otros. Todo esto comenzó con un pequeño cambio dentro de mí, pensó Carlos mientras caminaba por las calles. Si todos pudiéramos aprender a mirar al otro con compasión, el mundo sería un lugar mucho mejor. Esa fue la lección que Jesús le había mostrado en el desierto. El amor tiene el poder de sanar, transformar y conectar a las personas de maneras inimaginables. Un día, durante una fiesta del pueblo, Carlos se encontró con su viejo amigo Hugo, quien lo miraba con una expresión de admiración. «Carlos, no puedo creer lo que ha pasado en este pueblo. La gente está más unida que nunca, y todo comenzó contigo». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Hugo. Carlos sonrió humildemente. «No hice nada especial, Hugo. Todo comenzó cuando aprendí a escuchar mi corazón y a perdonarme a mí mismo. El amor y la compasión son la clave para todo, y una vez que los compartimos, se multiplican». Hugo lo miró asombrado, reconociendo que, aunque no entendía completamente lo que Carlos había vivido, ahora veía la verdad en sus palabras. La transformación de Carlos también fue evidente en su familia. Su hija, que había estado distanciada de él durante años, comenzó a acercarse más a él. Los dos empezaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo recuerdos y creando nuevos momentos juntos. «Papá, nunca imaginé que seríamos tan cercanos», le dijo ella una tarde. «Todo ha cambiado, y aunque me costó entenderlo al principio, ahora veo lo que has hecho por ti mismo, y eso me inspira a ser mejor también». Carlos sonrió, con los ojos llenos de gratitud. «Lo único que quiero es que vivas una vida llena de amor y paz. Lo que he aprendido lo quiero compartir contigo, porque el amor es lo único que permanece». A lo largo de este tiempo, Carlos también se reconcilió con muchos de los viejos amigos que había perdido por su actitud distante y su egoísmo. Las conversaciones que antes se sentían incómodas o cargadas de resentimiento, ahora se volvían llenas de comprensión y perdón. «No tengo nada que demostrar», pensaba Carlos, «solo tengo que ser yo mismo, vivir con autenticidad y dejar que el amor guíe mis decisiones». A medida que comenzaba a sanar las viejas heridas, se dio cuenta de que el verdadero perdón no era solo para los demás, sino para sí mismo. Una tarde, mientras Carlos caminaba por el campo cerca del pueblo, pensó en todo lo que había vivido y lo que había aprendido. El perdón, la compasión, la paz, son regalos que podemos darnos a nosotros mismos y a los demás. Pensó con una sonrisa tranquila. «Ya no soy el hombre que era antes. He cambiado, pero mi viaje no ha terminado. Siempre hay algo más que aprender». En ese momento, se dio cuenta de que la vida no era algo que se debía controlar, sino algo que debía ser vivido con aceptación, gratitud y amor. Las lecciones que había recibido en el desierto no solo habían cambiado su vida, sino que seguían influyendo en cada paso que daba. La paz interior que Carlos había encontrado en su encuentro con Jesús seguía siendo la base de todo lo que hacía. Ya no se sentía perturbado por las dificultades de la vida, sino que las enfrentaba con una calma y una serenidad que sorprendían incluso a los más cercanos. Si puedes encontrar paz en el caos, en el dolor, entonces habrás encontrado la verdadera paz, se repetía. Y lo sabía con certeza. No se trataba de evitar los momentos difíciles, sino de aprender a afrontarlos con el corazón abierto y el amor como guía. Con el paso del tiempo, el pueblo entero comenzó a ver a Carlos como un símbolo de esperanza y cambio. No era un hombre perfecto, pero su vida se había convertido en una prueba de que la transformación era posible para todos, sin importar cuán oscuro o perdido estuviera el camino. Las personas lo buscaban para pedir consejo, y Carlos, con humildad, compartía lo que había aprendido. Todos somos humanos, y todos podemos cambiar si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, les decía. Cada vez que compartía su historia, sentía que su vida tenía un propósito más grande, uno que no solo lo transformaba a él, sino también a los demás.
En una noche tranquila, mientras se sentaba en su hogar rodeado de su familia, Carlos pensó en todo lo que había logrado, no por sus propios méritos, sino por el amor que había permitido entrar en su vida. Todo lo que necesitaba siempre estuvo dentro de mí, pensó, mirando a sus seres queridos. Solo tenía que aprender a verlo. Con una sonrisa de satisfacción, se dio cuenta de que había llegado a un lugar de paz y gratitud, sabiendo que la vida, con todas sus dificultades, siempre había sido una oportunidad para aprender a amar. El tiempo pasó, y Carlos continuó su camino hacia la paz, ahora con una confianza sólida que no podía haber imaginado años atrás. Cada paso que daba lo acercaba más a la comprensión de que la vida es un constante proceso de cambio y evolución. En ese proceso, había descubierto que el amor y la fe eran las fuerzas que lo movían, no los logros ni las posesiones. Su relación con su familia, especialmente con su hija, se profundizó de una manera que Carlos nunca pensó posible. Recordó los momentos en los que pensó que su vida estaba perdida, y ahora veía todo a su alrededor con una claridad renovada. Un día, mientras paseaba por el pueblo, vio a un hombre que, como él una vez, parecía estar cargado de miedo y desesperación. Este hombre, desconocido para Carlos, caminaba solo por las calles, con la cabeza baja y sin rumbo. Recordó cómo se había sentido en ese estado, sin saber cómo avanzar. Sin pensarlo, se acercó a él. «Hola», dijo Carlos con una sonrisa cálida. «¿Cómo te encuentras?» El hombre lo miró con sorpresa, como si no esperara encontrar a alguien dispuesto a hablar. «No estoy bien», respondió el hombre, su voz llena de angustia. «Estoy perdido, no sé qué hacer». Carlos, al escuchar sus palabras, sintió que podía ofrecer algo más que consuelo. Podía compartir lo que había aprendido. «Sabes», comenzó Carlos, mientras caminaban juntos, «yo también estuve perdido. Pensaba que no tenía solución, que todo estaba fuera de mi control. Pero, con el tiempo, aprendí que el primer paso es aceptar lo que está pasando y saber que no estamos solos en este camino». El hombre lo miraba atentamente, como si por fin escuchara algo que resonaba en su interior. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. Carlos sonrió, sabiendo que no tenía todas las respuestas, pero sí las que más importaban. «Lo primero que hice fue escuchar mi corazón y darme cuenta de que el amor y la fe son las fuerzas que realmente nos guían, más que el miedo o la desesperación». El hombre parecía más tranquilo mientras caminaban juntos, como si el simple hecho de hablar y ser escuchado le hubiera dado una pequeña chispa de esperanza. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera cambiarme tanto», dijo el hombre, mirando a Carlos con una gratitud que apenas podía expresar. «Es lo que me pasó a mí», respondió Carlos. «El cambio no es fácil, pero comienza en el momento en que dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y comenzamos a confiar en lo que tenemos dentro». Mientras seguían caminando, Carlos se dio cuenta de que ese encuentro no era casual, sino parte de su propia misión: compartir lo que había aprendido como Jesús le había enseñado en el desierto. La vida de Carlos había dado un giro completo. Lo que antes veía como una carga ahora era una bendición. Cada momento se había convertido en una oportunidad para practicar lo que había aprendido, y a través de sus actos de bondad, estaba sembrando las semillas de un cambio positivo no solo en su vida, sino también en la vida de los demás. En las semanas que siguieron, la comunidad se fortaleció aún más. El grupo de apoyo que había comenzado con él y Luis creció, convirtiéndose en un verdadero refugio para aquellos que necesitaban ayuda y comprensión. Las reuniones ya no solo eran espacios para compartir los dolores, sino también para celebrar los avances y los pequeños milagros de la vida diaria. Una tarde, cuando la reunión del grupo terminó, Carlos se quedó en la plaza, observando a las personas que se despedían con sonrisas y palabras de aliento. Recordó cómo todo esto había comenzado, con una sola decisión de no rendirse, de seguir adelante a pesar de la adversidad. «El amor es la verdadera fuerza que nos une», pensó, mientras veía cómo las personas se ayudaban entre sí, ofreciendo apoyo y compasión sin esperar nada a cambio. Era un reflejo de todo lo que había aprendido, que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. El tiempo no se detuvo, y las estaciones siguieron su curso. Carlos seguía adelante con su vida, pero ahora ya no temía al futuro ni se sentía atrapado por su pasado. Su corazón había encontrado paz, y sabía que, al seguir este camino, la paz seguiría siendo su compañera. A veces,
Mientras se encontraba con las personas que habían sido parte de su vida antes del cambio, pensaba en todo lo que había dejado atrás, pero ya no lo veía con pesar. Sabía que todo lo que había vivido, incluso lo doloroso, lo había llevado a este momento de comprensión y serenidad. En sus últimos años, Carlos se convirtió en un referente de paz y sabiduría en su pueblo. No se trataba de ser perfecto, sino de ser auténtico, de vivir con el corazón abierto. Su ejemplo inspiró a muchos, y su legado de amor, perdón y compasión permaneció en el aire, como una semilla plantada en cada corazón que tocó. Lo más importante en la vida no es lo que hacemos, sino cómo amamos a los demás, decía Carlos en las últimas reuniones del grupo. Eso es lo que nos define. Cada vez que alguien lo miraba con gratitud, Carlos sentía que había cumplido su propósito. Vivir con amor y dejar ese amor como un legado. El día que Carlos dejó este mundo, su familia y comunidad lo despidieron con el corazón lleno de gratitud. Sabían que su vida había sido un testimonio de lo que significa vivir con fe, amor y propósito. Siempre estará con nosotros, dijo su hija, mientras los recuerdos de su padre seguían vivos en cada acto de bondad y cada palabra de aliento. Carlos había encontrado la paz, no solo en su corazón, sino en el de todos los que lo rodeaban. En su partida, dejó la certeza de que el amor y la compasión siempre serían el camino hacia la verdadera felicidad.